Bon dia. Bé, donem pas a la primera de les intervencions en aquesta jornada. La primera de las intervenciones lleva por título Objetivos y contenido del suministro inmediato de información. En relación con esta cuestión, sobre todo de los objetivos de la introducción de este nuevo sistema de gestión tributaria, si uno consulta la normativa que hay al respecto, pues verá que en principio son dos grandes objetivos, como ha comentado la doctora Delgado. Por un lado, la potenciación de la asistencia al contribuyente, se le facilitan una serie de datos fiscales en una primera fase y en una segunda fase está previsto pues, también facilitar el borrador de la declaración del tributo, lo cual sin duda pues, va en esta línea de potenciar la asistencia al contribuyente. El otro gran objetivo que se marca la normativa, al menos es lo que se comenta en el Real Decreto 596 de 2016, se refiere pues, a un mayor y más eficiente control tributario. Es lógico al disponer pues, de una información de calidad en un tiempo muy reducido por parte de la Administración tributaria. Pero también en este Real Decreto del 2016 pues, se hace referencia a un tercer motivo, la adaptación al desarrollo de las nuevas tecnologías en este ámbito. Desde luego resulta también evidente que esto es así, que se destaca también en la propia normativa, en este propio Real Decreto, el avance en la utilización de medios electrónicos por parte del colectivo empresarial en general e incluso también se cita la implantación gradual del uso de la factura electrónica en este ámbito. De manera que actualmente pues, sí que es cierto, ¿no? Pues que todo el tema de la adaptación y de la utilización al desarrollo de las nuevas tecnologías, pues sin duda es un motivo que va en esta línea. De hecho, el propio preámbulo comenta que esto va a servir pues, para transformar el sistema de llevanza de los libros registros hacia un sistema más moderno que acerque el momento de la contabilización del registro al momento de la realización efectiva de la operación económica, ¿no? Ahora bien, también en la misma línea que ha comentado la doctora Delgado, a nuestro juicio, el principal objetivo del suministro inmediato de información es sin duda el control tributario. Es evidente que esta obligación pues, de facilitar información inmediata a la agencia tributaria pues, tiene esta finalidad de permitir a la Administración pues, llevar a cabo pues, un control más exhaustivo de la veracidad de las autoliquidaciones que se presentan, de forma que lo que en definitiva se trata es de poder evitar el fraude fiscal, ¿no? Asegurándose pues eso, pues que el IVA devengado que se declare realmente en aquel periodo en que se ha producido el hecho imponible, ¿no? El preámbulo, como decía, del Real Decreto de 596 del 2016 se refiere a este fundamental objetivo del suministro inmediato de información, pero es curioso que también el propio preámbulo hace referencia a que debe existir un correcto equilibrio, dice literalmente, entre la obtención de la información
imprescindible para un adecuado desarrollo de estas actuaciones de comprobación, de investigación, y los costes que los costes indirectos que este suministro puede suponer para los obligados tributarios. Entonces, es interesante destacar esto, que la propia norma es consciente de esta, como decía la doctora Delgado, aumento de la carga administrativa que va a suponer para los obligados tributarios. Además de este objetivo del control tributario, como decía antes, tampoco hay que olvidar este que señalábamos de la potenciación, de la asistencia, al facilitarle una serie de datos fiscales en una primera fase y el borrador de la declaración en una segunda fase. Esto, sin duda, es algo positivo. Después, en la siguiente y en esta siguiente sesión se analizarán de las ventajas, los inconvenientes. Sin duda alguna es algo positivo, pero desde el punto de vista del contribuyente, el suministro inmediato de información, sin duda, pues va a suponer un aumento considerable de los costes indirectos, especialmente ahora, en un primer momento. Después, antes lo estábamos comentando, estas cosas, cuando hay una novedad de este tipo, es en los primeros momentos, los primeros meses, incluso los primeros años, cuando más problemas da. Después llega un momento en que ya se da por hecho y entra en la dinámica de la actuación, en este caso, de los obligados tributarios. Pero en un primer momento es indudable que va a suponer un esfuerzo de adaptación a la nueva normativa. Con el tiempo veremos si esta mención que hace el Real Decreto, se verá si ha existido o no ese correcto equilibrio entre la obtención de la información y los costes indirectos que va a suponer el suministro inmediato de información para los obligados tributarios. En fin, yo no quiero extenderme más sobre estas cuestiones de los objetivos que tiene el suministro inmediato de información y el contenido, porque precisamente sobre estas cuestiones pues nos va a hablar Rafael Herrando Tejero. Es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es inspector de Hacienda del Estado en la Delegación de Cataluña de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y además es profesor colaborador del Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC desde hace varios años. Imparte precisamente, junto con el siguiente ponente, con Lluís Bassat, la asignatura del Impuesto sobre el Valor Añadido. Luego es una persona, un experto en esta materia y un gran docente. Y nada, y estamos encantados de que pueda participar en esta jornada. Muchas gracias por la participación y cuando quieras. Muy bien. Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a Ana y a Rafa la invitación. Y bueno, hace 2 años estuve aquí también, que me invitaron. También era otra ponencia, en aquel caso era sobre la reforma de la ley del IVA del año 2014, que se empezaba a aplicar a partir del año 2015. Y bueno, y ahora parece que otra vez me toca a mí el IVA, ¿no? Pues bueno, ya que soy profesor de la asignatura IVA, bueno, pues lo lógico es que, vale, que me tocará a mí. Y efectivamente, pues bueno, pues aquí estamos. A ver, yo, mi intervención básicamente lo que se tratará es de ver un poco cuáles son los objetivos, finalidades, por encima cuál es el contenido, funcionamiento, plazos de entrega, ¿vale? Y entonces ya en las siguientes intervenciones pues ya será un poco más pues ver ventajas, inconvenientes, profundizar un poco más, ¿vale? Y demás. Entonces, bueno, pues empezamos. A ver, ¿qué es el sí? Esto que le llaman sí o sí. Es un cambio
es una cosa que le llaman un cambio en el sistema de gestión actual del IVA. Es decir, lo que se hace es modificar la forma de cómo se llevan los libros registro del IVA. Bien, ¿esto quiere decir que es una obligación formal nueva? Bueno, pues no es una obligación formal nueva, es decir, la obligación de llevanza de los libros registro del IVA ya estaba, desde hace muchos años siempre ha estado. Es decir, si nosotros nos vamos al artículo 29 de la Ley General Tributaria, que me regula las obligaciones formales, una de las obligaciones formales es la obligación de llevanza de la contabilidad y de los libros registro, con lo cual es una obligación que no es nueva, que ya existe. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es modificar la forma de llevar esos libros registro, pero no es una obligación nueva, es una obligación que ya existe, que se reforma. ¿Cómo se van a llevar ahora los libros registro del IVA? Pues se van a llevar a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. Es decir, ya no los va a hacer el contribuyente y luego, cuando se lo requiera la administración tributaria, se los va a entregar, sino que, una manera cuasi inmediatamente, se le tendrá que facilitar esa información a la agencia tributaria. Con lo cual, es un suministro que le llamamos inmediato. No es inmediato, pero es cuasi inmediato. Es decir, cuando después cuando veamos cuáles son los plazos de entrega, pues veremos que efectivamente no es inmediato, porque no es el mismo día, pero hay unos cuantos días en los que se tendrá que entregar esa información. Bien. Como que lo que hacemos ahora con el suministro inmediato, es entregar la información inmediatamente, lo que me permite el sí es acercar el momento de registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de las operaciones económicas. Bien. La norma que me regula el sí es un Real Decreto, que es un Real Decreto del año 2016. ¿Vale? Entonces, en concreto, el Real Decreto es el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA. Bien. Este Real Decreto, que es el que me regula la cuestión del sí, modifica 3 reglamentos. Y en concreto, por un lado, modifica el reglamento del IVA. En segundo lugar, modifica el Reglamento General de Gestión e Inspección de los Tributos, es decir, el Real Decreto 1065/2007. Y en tercer y último lugar, el Real Decreto que regula el sí modifica el Reglamento de Facturación, que sabéis, el Reglamento de Facturación es del año 2012. Bien. En concreto, si nos centramos en las modificaciones que nos afectan al reglamento del IVA, pues son todas estas que veis aquí. ¿Vale? Entonces, se modifica la forma de llevanza de los libros registro, que ahora ya será a través de la sede electrónica. Tenemos que modificar también cuál es el colectivo que resultará obligado a llevar de forma electrónica estos libros registro. Se modifica también cuál es el contenido de la información a aportar en los libros registro. Se modifica también la regulación de los plazos de remisión de la información, que serán unos días, que ahora veremos cuántos días son. Y por último, se modifica el plazo de presentación de ingresos de las autoliquidaciones, porque lo veremos después que los contribuyentes que estén obligados a suministrar la información a través del sí, se les ampliará en 10 días el plazo de presentación de ingreso. Bien, en relación con las modificaciones que nos afectan al reglamento de facturación, para aquellos sujetos pasivos que cumplan la obligación de expedir la factura, bien por un tercero, bien por el destinatario, se establece la obligación de que estos contribuyentes presenten una declaración censal donde comuniquen esta circunstancia. Y en segundo y último lugar, se unifican los plazos de remisión de las facturas con los plazos de emisión de las facturas. Bien, y por último, en relación con las modificaciones que nos afectan al Reglamento General de Aplicación de los Tributos, tenemos que se eliminan modelos, como por ejemplo el modelo 347, se elimina el modelo 340 y se modifica la redacción actual del artículo 104.h. El artículo 104.h lo que regula son las dilaciones imputables al obligado tributario. Bien. En relación con las modificaciones de carácter legal, también se ha producido una modificación en el artículo 164 de la Ley del IVA.
¿Por qué? Porque ahora este artículo 164 de la Ley del IVA, que regula las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA, se modifica esta obligación de llevanza de los libros registro. Y ahora dice la norma que se cumplirá esta obligación de llevanza de los libros registro, en su caso, de forma electrónica. Y se remite a un posterior desarrollo reglamentario, que el desarrollo reglamentario es el del Real Decreto 596. Bien. También la norma, es decir, la introducción del SI, nos obliga a modificar el régimen sancionador en la Ley General Tributaria. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias que va a tener ahora el incumplimiento de la obligación de llevanza del SI? Pues bueno, esta circunstancia, es decir, no llevar los libros registro como se tienen que llevar, implica la comisión de una infracción tributaria. Entonces, como que esta infracción tributaria no estaba regulada en la Ley General Tributaria, lo que hacemos es modificar el artículo 200 de la Ley General Tributaria. El artículo 200 de la Ley General Tributaria regula una infracción tributaria por incumplimiento de las obligaciones contables y registrales. En concreto, ahora se tipifica en el apartado 3 del artículo 200 una infracción tributaria específica, que es incumplir o el retraso en la obligación de llevanza de los libros registro. ¿Vale? Bien, entonces, esta modificación de la Ley del IVA y esta modificación de la Ley General Tributaria se introdujeron en el año 2015. Es decir, la última reforma de la Ley General Tributaria, que es la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ya anunciaba que se iba a modificar la forma de gestionar el IVA. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos tenido un cierto retraso, porque esto teóricamente el SI se tenía que haber introducido mucho antes. La idea es que se introdujera en el 2016, pero bueno, al final, por todos los problemas técnicos y demás, pues se ha demorado hasta diciembre. Y no solo eso, sino que al final, en diciembre, se ha establecido una fase voluntaria, que son los 6 primeros meses del año 2017, y efectivamente, como decía Ana, se ha empezado a aplicar a partir de 1 de julio del año 2017. Bien, pues esta modificación del artículo 200 de la Ley General Tributaria, teóricamente, la entrada en vigor se produce 1 de enero del año 2017, pero bueno, como que al final la obligación de llevanza de los libros de registro va a ser 1 de julio, pues solo se podrá sancionar los incumplimientos a partir de esa fecha. Bien, en relación, me quería centrar en esta infracción tributaria, comentarla un poco. La norma lo que establece es que la infracción tributaria es incurrir en retraso en la obligación de llevanza de los libros registro. Bien, la ley dice que se sancionará a aquellas personas que estén obligadas a llevar los libros registros de forma electrónica, con lo cual aquí ya nos aparece el primer problema, y el primer problema será, lo veremos posteriormente. Nosotros, en cuanto al colectivo que está obligado a la llevanza electrónica de los libros registro, tendremos determinados contribuyentes que están obligados, que sí o sí no tiene más remedio que llevar de esta manera los libros de registro, y luego tendremos otro colectivo que optativamente, es decir, voluntariamente, podrán optar por llevarlo de esta manera. El problema es que la norma, cuando regula la infracción tributaria, me dice que la infracción tributaria es para aquellas personas que están obligadas a llevar. Con lo cual, el problema aquí se plantea, ¿a quién se va a sancionar? ¿Solo a aquellos contribuyentes que están obligados a la llevanza electrónica, o a aquellos contribuyentes que optativamente han optado por la llevanza se les sancionará? Lo más lógico hubiera sido que la redacción de la norma tenía que haber sido más correcta, ¿no? Es decir, quizá lo más correcto hubiera dicho que los infractores tributarios serán aquellas personas que tengan que llevar, que tengan que aplicar la llevanza de los libros de registro de forma electrónica. Con lo cual aquí ya tenemos un primer problema, que es ¿quién será el colectivo de personas físicas o personas jurídicas que se podrá sancionar? Es decir, ¿todos los que lleven o solo aquellos que resultan obligados? Y los que apliquen optativamente no. Ese es un primer problema. Bien, luego hay otro segundo problema. El problema aquí está en que la norma dice que la infracción tributaria es incurrir en retraso. Claro, ¿y qué retraso? Porque si la norma te dice que tú tienes que aportarme la información en 4 días o en 8 días, si me la aportas en 5 días o 9 días, ya tienes la infracción tributaria, ¿no?
es decir, por un día. Pero es que la norma, fijaros que no distingue si es un día, si son 2 días, como si son 10, como si es un mes, como si son 2 meses. Retraso. Y retraso es un día, aunque son unas horas. Si te pasas de día, ya tienes la infracción tributaria. Con lo cual, esto, el tema de la proporcionalidad o no, pues quizá la sanción, ¿no?, debería ser más grave, pues en función de ese retraso es mayor o menor, ¿no? Entonces tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, se ha redactado así y tampoco podemos ahora ya cambiarlo. Ya veremos a ver qué es lo que pasará en el futuro. Bien. Más problemas en relación con la infracción tributaria. No os lo he puesto aquí, pero la norma, cuando dice cómo se tiene que sancionar esta infracción tributaria, la norma dice que se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 0,5% del importe de la factura objeto de registro. Es decir, de cada factura que no hayas presentado o que le hayas presentado tarde, el 0,5% del importe. Y te habla de un mínimo y de un máximo. Esto hay muchas infracciones tributarias, hay muchas infracciones que la sanción es un mínimo y un máximo. Todas estas que no causan perjuicio económico la tienen. La norma dice que hay un mínimo trimestral y el mínimo trimestral me dice que son 300 euros y un máximo trimestral de 6.000 euros. Claro, el problema aquí es, ¿por qué me ponen a mí un mínimo trimestral cuando lo normal va a ser que los contribuyentes que estén obligados a la llevanza de los libros de registro de forma electrónica van a presentar las autorizaciones de forma mensual? Entonces, lo normal es que el mínimo fuera mensual, ¿no?, que no fuera un mínimo trimestral. Ojo, que esto es favorable para el contribuyente, porque no es lo mismo que me sancionen con un mínimo cada mes de 300 euros por 3, que no que me sancionen con un mínimo de 300 euros durante 3 meses. Es decir, es más favorable para el contribuyente. Pero lo lógico es que si estos contribuyentes van a presentar autoliquidaciones mensuales, que este límite mínimo también fuera mensual. Con lo cual, tampoco parece que tenga mucho sentido la norma, ¿vale? Bien. Entonces, hemos comentado que regulación del SI es un Real Decreto, que es el 596 del año 2016, pero además de este Real Decreto, hay una orden ministerial que es del año 2017, de 12 de mayo, que esta es la que regula cuáles son los campos de registros de la información que se tiene que suministrar. Con lo cual, esta orden ministerial lo que hace es desarrollar el Real Decreto 596. Bien. En relación con los objetivos del SI, lo comentó Ana y después Rafa. A ver, objetivos del SI básicamente tenemos 2. Un primer objetivo que sería la asistencia al contribuyente y un segundo objetivo que sería la mejora en el control. Es decir, a ver, la agencia tributaria tiene 2 patas, ¿no? Sería una primera pata que sería la información y asistencia al contribuyente, es decir, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que esta sería la cara A, ¿no?, la cara amable, la cara buena, ¿no?, de la agencia tributaria, y luego tiene una cara mala, ¿no?, que es como tú no cumplas la norma como es debido, pues te voy a sancionar, te voy a inspeccionar, te voy a controlar. Con lo cual hay una segunda pata que es verificación y control. Bueno, pues los objetivos del SI básicamente van en esa línea, ¿no? Un primer objetivo es asistir al contribuyente, es decir, tú me vas a tener que facilitar esta información de forma electrónica y yo te voy a poner a tu disposición esos datos para que tú los tengas. Es decir, te voy a facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Entonces, se prevé que en una segunda fase no sabemos cuándo, porque aquí la idea, lo que está en el aire es que en un futuro la Administración tributaria facilite al contribuyente un borrador del IVA. Es decir, lo mismo que tenemos en el IRPF, que ya existe desde hace muchos años, que funciona muy bien, la idea es implantar eso en el IVA, lo mismo. Claro que no es lo mismo el IRPF que el IVA. Es decir, el IRPF pues quizás es un impuesto de los más fáciles, entre comillas, yo no voy a decir que es un impuesto fácil, pero bueno, si lo comparamos con el IVA, mucho más fácil. Y claro, el tema de la implantación del borrador en el IVA, pues seguramente dará muchos problemas y ya veremos al final cuándo se puede implantar y los problemas que va a dar. Pero la idea es que en un futuro la agencia tributaria pueda poner a disposición del contribuyente un borrador del IVA. Es decir,
una autoliquidación y que el contribuyente confirme o no eso. Claro, lógicamente para eso tardará tiempo. Quiero decir, esto no es algo que vaya a ser ahora, en un mes, en 2 meses, tardará tiempo. Es decir, cuando ya el sistema funcione correctamente, se hayan detectado cuáles son los errores, que ya la cosa funcione bien, que la información se envíe correctamente y demás, pues entonces ya efectivamente ya se podrá poner a disposición del contribuyente el... ¿Vale? Entonces, esta es la idea. Entonces, borrador, nosotros tenemos en el IRPF, tenemos borrador ya, el IVA. Bien. Tenemos otro impuesto en el que también tenemos el borrador. Es decir, en el impuesto sobre la renta de no residentes, la Administración Tributaria pone a disposición del contribuyente un borrador en relación con la imputación de rentas inmobiliarias. Es decir, contribuyentes no residentes que son titulares de bienes inmuebles situados en territorio español, la Administración Tributaria también les pone a su disposición un borrador también de no residentes para que lo confirmen. Con lo cual, no es que haya solo borrador en renta, tenemos borrador en renta y tenemos borrador en no residentes. Y la idea es que ahora, en IVA, en un futuro no muy lejano, tenerlo. ¿Vale? Ya sería la leche, tener un borrador en el impuesto sobre sociedades, ¿no? Pero bueno, lo de impuestos sobre sociedades, eso ya son palabras mayores, ¿no? Porque que te dé darle toda la información a la Administración Tributaria del impuesto sobre sociedades, con lo complejo que es, con la de ajustes que hay, lo complicadísimo que es, y que te dé un borrador, eso ya sí que parece ciencia ficción, ¿no? De momento lo que tenemos es el IVA, vamos a por el IVA, parece que la cosa va por buen camino y que en no mucho tiempo tendremos un borrador, y bueno, y si esto es un éxito, pues ya no pondremos con el impuesto sobre sociedades, y ya veremos qué es lo que pasa. Bien. Entonces, en relación con cuándo se empieza a aplicar esta nueva forma de llevanza de los libros registro. La fase obligatoria de aplicación de este sistema es 1 de julio del año 2017. ¿Vale? Y esta fase obligatoria, esta fecha, a partir de la cual se empieza a aplicar, se aplica tanto para aquellos contribuyentes que están obligados a la llevanza electrónica, como para aquellos contribuyentes que hayan optado por esta llevanza electrónica, es decir, para ambos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde primeros de año 2017 se inició una fase voluntaria, con un entorno de pruebas que estará disponible con carácter indefinido. Entonces, este entorno de pruebas está abierto a todo tipo de contribuyentes, es decir, tanto sujetos pasivos que estén obligados a la llevanza electrónica, como sujetos pasivos que quieran optar voluntariamente, como para otros. Y aquí no hay un número máximo de envíos que se puedan realizar, con lo cual es una página en la que tú puedes hacer envíos, ¿vale? Como prueba. Bien. Entonces, en relación con cuál es el colectivo de contribuyentes que están obligados a la llevanza electrónica, pues nosotros tenemos que distinguir contribuyentes que para los que la llevanza electrónica de los libros de registro tiene carácter obligatorio, y por un lado contribuyentes que pueden optar por la llevanza electrónica. Entonces, vamos a centrarnos en el primer colectivo, es decir, contribuyentes que están obligados sí o sí a la llevanza electrónica de los libros de registro. Tenemos, en primer lugar, contribuyentes que estén inscritos en el REDEME. El REDEME es el registro de devolución mensual del IVA, es decir, hay contribuyentes que quieren solicitar la devolución del saldo a su favor existente al término de cada periodo de liquidación, pues esos contribuyentes tienen que inscribirse en el REDEME. Y inscribirte en el REDEME implica presentar las autoliquidaciones de forma telemática y mensualmente, con lo cual ya no puedes llevar las autoliquidaciones del IVA trimestralmente. Si tú las llevas trimestralmente, tú la devolución del saldo a tu favor lo puedes pedir en la última autoliquidación del año, en la del cuarto trimestre. Si tú quieres pedir la devolución antes, te tienes que inscribir en el REDEME y además es mensual, con lo cual la pedirás al final de cada mes. En segundo lugar, tiene carácter obligatorio para las grandes empresas. Grandes empresas son todas aquellas empresas cuyo volumen de ingresos, es decir, cifra de negocios, ha sido superior en el año natural inmediatamente anterior a 6.010.121,04 euros. Es decir, este importe que veis aquí tan raro, ¿no? Esto era porque cuando teníamos las pesetas, el límite eran 1.000 millones de pesetas.
Entonces, si hacemos la conversión, dividimos entre lo que es el euro y la peseta, es esto. Es decir, decidieron no redondearlo en su día y se quedó con ese importe tan raro. Pero no veis que es un importe tan raro, es la conversión de lo que eran pesetas, que antes sí que era un número que era redondo. Bien. Y en tercer lugar, tiene carácter obligatorio para los grupos de IVA. Grupos de IVA serían todas aquellas entidades que están sometidas a un régimen especial del IVA, que es el de grupo. El régimen especial de grupo de IVA está regulado en el capítulo 9 del título 9 de la ley del IVA. Bien. Bien. Aquí nos pregunta, ¿se pudo renunciar al sí antes de la entrada en vigor? Pues sí que se pudo renunciar. Es decir, un contribuyente que estaba inscrito en el REDEME, pues este contribuyente pudo renunciar al sí hasta el 15 de junio del año 2017 y con efectos 1 de julio del año 2017. Ojo, sujeto pasivo que estuviera inscrito en el REDEME y que no estuviera obligado a presentar autorizaciones mensuales, porque si es una gran empresa, aunque estuviera inscrita en el REDEME, esta no puede renunciar. Un contribuyente con cifra de negocios inferior a 6 millones de euros, que está inscrito en el REDEME, sí que podía voluntariamente renunciar. Y la renuncia se pudo efectuar hasta el día 15 de junio. Bien, entonces, junto con el colectivo de sujetos pasivos del IVA que están obligados a la llevanza electrónica, tenemos un segundo grupo que sería otros sujetos pasivos del IVA que voluntariamente decidan acogerse al sí. Bien, estos sujetos pasivos que decidan ejercer esta opción, ¿cómo deben ejercitarla? Pues en la declaración censal, es decir, modelo 036, que van a presentar en el mes de noviembre del año anterior al inicio en el que tiene que surtir efectos. Y hay unas casillas para la opción que son las casillas 143 y 532. Bien, para el año 2017 se pudo optar en el mes de junio. Y si se optó en el mes de junio, se te empieza a aplicar a partir de 1 de julio del año 2017. Bien, aquí también preguntan, una vez que tú ejercitas la opción por el sí, ¿existe un periodo mínimo de permanencia? Pues sí que existe un periodo mínimo de permanencia. Te obligan a permanecer durante el año natural en el que ejercites esa opción. ¿Vale? Con lo cual sí que hay periodo mínimo de permanencia, pero sería únicamente un año. Bien, en caso de que el contribuyente se acoja al sí, ¿puede renunciar? Pues sí, también. Si tú optas por la aplicación del sí y una vez superado ese plazo mínimo de permanencia, que es un año, quieres renunciar, puedes renunciar. ¿Cómo renuncias? Mediante declaración censal presentada en el mes de noviembre del año anterior al inicio del año en el que tiene que surtir efectos. Con lo cual, siempre la renuncia en mes de noviembre del año anterior. Bien. ¿Existe algún supuesto de exclusión o cese en el IVA? Pues sí que hay. Hay dos supuestos. Es decir, salvo que el sujeto pasivo siga teniendo un periodo de liquidación mensual, la norma dice, si te excluyen del REDEME, supone que te excluyen del sí. Con lo cual, una cosa implica la otra. Exclusión de un régimen implica exclusión del otro. Y segundo, contribuyentes que cesan en la aplicación del régimen especial del grupo de entidades, que sabéis que es un grupo que también puede cesar, pues el cese en ese régimen especial conlleva el cese también en el sí. Bien. Cuando nosotros hemos visto contribuyentes que estaban obligados a la llevanza electrónica de los libros de registro, nosotros hemos dicho contribuyentes inscritos en el REDEME, grandes empresas y grupos de IVA. La norma no regula si están obligados a la llevanza electrónica del sí aquellos sujetos pasivos que no están establecidos en el territorio de aplicación del impuesto español. No lo establece. Pero lo lógico es que estos contribuyentes, en la medida en que realicen operaciones que estén localizadas en el TAI español, es decir, Península, Islas Baleares, estarán obligados a la llevanza electrónica de los libros de registro. ¿Cuál es el problema que se plantea aquí? El problema que se plantea aquí es estos contribuyentes que no están establecidos en el TAI, pero que realizan operaciones que se localizan en el TAI y que están obligados a la llevanza electrónica, ¿qué información tienen que suministrar? Tienen que suministrar información de todas las operaciones que realizan, se localicen aquí
o se localicen fuera, o solo están obligados a suministrar información de las operaciones que se localicen aquí. Esto la norma no lo dice. Lo lógico es que estos contribuyentes solo estén obligados a informar de operaciones localizadas aquí, porque el ámbito de aplicación del IVA, es decir, la competencia que tiene el Estado español, es Península y las Baleares, no tiene competencia más allá de sus fronteras, con lo cual lo lógico es que ¿para qué voy a necesitar yo una información de operaciones localizadas fuera del TAI? Pero esto la norma no lo dice, pero lo lógico sería eso. Bien. También tenemos el problema de qué pasa con aquellos contribuyentes que tienen su domicilio fiscal en las haciendas forales, es decir, País Vasco y Navarra. ¿Están obligados a suministrar la información del SI de forma electrónica? Pues de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas forales, el SI resultará aplicable en esos territorios forales, País Vasco y Navarra, en las condiciones y con los requisitos que se establezcan en la normativa foral. Con lo cual, contribuyentes que tienen domicilio en haciendas forales no aplican normativa estatal del IVA, aplican normativa foral. Con lo cual, en tanto no se apruebe la normativa foral en esos territorios, no aplicarán el SI. Pero tenéis una excepción, que la podemos ahora. Aquellos contribuyentes que tengan domicilio fiscal en una hacienda foral, pero que el volumen total de operaciones en el año anterior haya superado 7 millones de euros, y de esos 7 millones de euros, el 75% o más corresponda a operaciones realizadas en territorio común, estos contribuyentes estarán obligados a aplicar el SI, de acuerdo con la normativa estatal, a pesar de tener su domicilio en una hacienda foral. ¿Vale? Bueno, entonces aquí os he puesto una serie de casos prácticos para ver un poco en la práctica cómo sería esto. Entonces, el primer ejemplo tenéis un contribuyente que realiza operaciones sujetas y no exentas, que tiene los siguientes volúmenes de operaciones en los años que se indican. Este es un contribuyente que no ha optado por la aplicación voluntaria del SI y tampoco está inscrito en el REDEME. Entonces, fijaros, en el año X1, el año X1 es el primer año de ejercicio de la actividad. Su actividad se inició el 1 de enero. Primer año tiene volumen de ingresos de 5.500.000 euros. Año X2, 6.050.000 euros. Año X3, 5.900.000 euros. Y año X4, 6.100.000 euros. Bien. Este contribuyente, en el año X1, es decir, el primer año de inicio de la actividad, no estará obligado a la llevanza electrónica de los libros registro. ¿Por qué? Porque es el primer año de la actividad. Cuando tú miras cifra de negocios, miras cifra de negocios del año anterior. ¿Vale? Si no supera 6.010.000, si no tienes cifra de negocios, no lo puedes saber. Con lo cual, el primer año de inicio de la actividad no están obligados. ¿Qué pasará con el año X2? Que en el año X2 tenemos que mirar cifra de negocios del año X1. Como que en el año X1 la cifra de negocios son 5.500.000 euros, inferior a 6 millones de euros, en el año X2 el contribuyente tampoco estará obligado a la llevanza electrónica. ¿Qué es lo que pasará en el año X3? Que en el año X3, como que tenemos que mirar cifra de negocios del año X2, como que en el año X2 la cifra de negocios fue superior a 6.010.000, en el año X3 sí que está obligado a la llevanza electrónica. Siguiente año, año X4, tenemos que mirar los datos del año X3. Como que en el año X3 la cifra de negocios no superó 6.010.000, en el año X4 tampoco estará obligado a la llevanza electrónica. Y por último, año X5 estará obligado a la llevanza electrónica. ¿Por qué? Porque en el año X4 el volumen de ingresos superó 6.010.000. Bien. Segundo ejemplo. Un contribuyente cuyo volumen de operaciones anuales inferior a 6.010.000, es decir, no es una gran empresa, que opta por inscribirse en el REDEME en el mes de noviembre del año X1, con efectos a partir de 1 de enero del año X2. En este caso, como que ha optado en noviembre con efectos X2, en el año X2 se está obligado a presentar autorizaciones mensuales y llevar los libros registros de forma electrónica. ¿Qué es lo que pasará? Si este contribuyente en el año siguiente, es decir, en el año X3, no quiere seguir llevando los libros de forma electrónica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Antes del año X3, es decir, en noviembre del año X2, tiene que presentar la correspondiente declaración censal y renunciar. Y esa renuncia tendría efectos a partir de 1 de enero del año X3. Bien. Tercer ejemplo.
un sujeto pasivo que opta por inscribirse en el REDEME durante el mes de abril del año X1. Pues fijaros, en este caso tiene obligación de permanecer como mínimo en este registro durante el año X1 y durante el año X2. Y ahora me diréis, si tú antes has dicho, ¿no?, que la opción tiene efectos solo para el ejercicio en el que optas, ¿no? ¿Cómo me dices ahora que un contribuyente que opta en el año X1 va a estar obligado en el año X1 y en el año X2? La norma dice, si tú no efectúas la opción en el mes de noviembre, sino que la efectúas durante el plazo de declaración de la autoliquidación, tiene efectos en el año en el que optas y el año siguiente. Con lo cual, si tú optas durante el plazo de presentación de una autoliquidación trimestral o mensual, tiene efectos el año para el que optas y el siguiente. Con lo cual, este contribuyente que opta en el mes de abril del año X1 está obligado ya en el año 1 y en el año 2. Y si en el año 3 no quiere, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Pues en noviembre del año 2 tiene que renunciar con el modelo censal. Vale. Ejemplo 4, tenéis un sujeto pasivo, persona física, que realiza operaciones sujetas y no exentas. Volumen de operaciones del año 1 es 4 millones de euros, año 2 5 millones de euros, año 3 7 millones de euros. No se ha escrito en el REDEME. Bien, si desea acogerse al sí en el año 2, ¿qué tendrá que hacer? Optar en el mes de noviembre del año 1, con la declaración censal. Si en el año 3 no quiere continuar con el sí, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Renunciar en noviembre del año 2, con efectos 1 de enero del año 3. ¿Qué pasará en el año 4? Fijaros, que en el año 4 tenemos que mirar cifra de negocios del año 3. En el año 3 cifra de negocios fue 7 millones de euros, más de 6 millones de euros, con lo cual el contribuyente en el año 4 sí o sí estará obligado a la llevanza electrónica de los libros registro. Bien. Quinto ejemplo, el ejemplo 5. Una sociedad mercantil que se dedica exclusivamente a la enseñanza primaria y secundaria, que tiene un volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros. Es decir, que es una gran empresa. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que realizan operaciones exentas del artículo 20, por las cuales no se puede deducir el IVA? ¿Están obligados a llevar los libros registros de forma electrónica o no? Pues lo lógico es que no apliquen el sistema del sí. ¿Por qué? Porque realizan operaciones exentas. En este caso, la educación es una operación exenta del artículo 21 noveno. ¿Qué es lo que pasa? Que al realizar operaciones exentas no te da derecho a deducir las cuotas. ¿Qué es lo que pasa? Que estos contribuyentes no presentan autoliquidaciones mensuales porque el IVA que soportan no se lo deducen, con lo cual es más coste. Con lo cual estos contribuyentes lógicamente no estarán obligados a la llevanza de los libros registro. Bien, pero en cambio, fijaros, el siguiente ejemplo. Tenéis una sociedad mercantil cuya actividad es exportar materiales industriales para instalaciones solares. Tiene un volumen de ingresos superior a 6.010.000, es decir, es una gran empresa. Fijaros, esta sociedad también realiza operaciones exentas, pero nosotros en el IVA tenemos que distinguir dos tipos de operaciones exentas. Nosotros tenemos las exenciones plenas, que son las del artículo 20, que son las que no te dan derecho a deducir el IVA soportado, y luego tenemos otro tipo de operaciones exentas, que son las plenas, que son las que sí que te dan derecho a deducir el IVA soportado. Esta empresa es una empresa exportadora, la exportación es una operación exenta, es decir, el contribuyente no va a repercutir IVA, pero sí que tiene derecho a deducir el IVA soportado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este contribuyente, como que es una gran empresa, sí que está obligada a presentar autorizaciones mensuales y, lógicamente, sí que estará obligada a la llevanza electrónica de los libros registro en el sí. Bien, ejemplo 7, una sociedad mercantil que se crea el 15 de enero de este año para realizar una actividad inmobiliaria de compraventa. Esta empresa, aun cuando nosotros podemos presuponer que durante este ejercicio el volumen de ingresos va a superar 6 millones de euros, como que nosotros no tenemos datos del año anterior, esta empresa no estará obligada en este año a la llevanza electrónica de los libros registro. ¿Por qué? Porque no tenemos cifra de negocios del año anterior. Bien. Y el octavo y último ejemplo, tenéis un sujeto pasivo que inicia el ejercicio de la actividad económica el 1 de julio del año X1, aplicando el régimen general del IVA, y se conoce que a fecha 31 de diciembre del año X1 el volumen de operaciones ha sido de 3.100.000 euros.
Bien, este contribuyente, como norma general, en el año X1 no está obligado a la llevanza electrónica de los libros de registro. ¿Por qué? Porque ha iniciado la actividad económica. ¿Qué es lo que pasará en el año 2? Fijaros. Si el contribuyente inicia la actividad económica el 1 de julio del año X1 y su volumen de ingresos durante esos 6 meses ha sido de 3.100.000 euros, yo lo que tengo que hacer es, para ver si en el año X2 estoy obligado o no a la llevanza electrónica, es decir, si soy una gran empresa, es decir, si mi volumen de ingresos ha superado o no 6 millones de euros, tengo que hacer la elevación al íntegro de esos 3.100.000. Es decir, si yo he obtenido 3.100.000 euros en 6 meses, en 12 meses he obtenido el doble. El doble de 3.100.000 son 6.200.000. Es más de 6.010.000. Con lo cual, este contribuyente en el año X2 sí que estará obligado a la llevanza electrónica de los libros de registro. Bien. Entonces, otro apartado sería ver cuáles son las ventajas para el contribuyente del sí. Es decir, es verdad, antes Rafa también lo comentó, y Ana también. A ver, el sistema es muy bueno para la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria va a tener información online prácticamente, ¿no? Y esto es muy bueno para la verificación y control, ¿no? Pero es malo para el contribuyente, efectivamente, porque el contribuyente va a tener que hacer frente a una gestión del IVA más complicada, lo cual le va a implicar más costes indirectos, más recursos, más personal dedicado a esto, pero no todo hay que verlo en el lado negativo. Es decir, también tiene cosas buenas el sí para el contribuyente, que ya sabemos que para la agencia tributaria va a ser bueno sí o sí. ¿Cuáles son las ventajas que tiene para el contribuyente el sí? Pues por un lado, se reducen las obligaciones formales, es decir, se suprime la obligación de presentación de determinados modelos, que en concreto serían el 347, declaración de lo que son operaciones con terceras personas superiores a 3.000 euros, el modelo 340, ¿vale?, que son aquellos contribuyentes inscritos en el REDEME que tienen que llevar los libros de registro, y el modelo 390, que el modelo 390 es la declaración resumen anual. Bien, en relación con el modelo 390, sí que es cierto que se suprime la obligación de llevanza del modelo 390, pero habrán determinados aspectos del modelo 390 que habrá que incluirlos en el modelo 303. Y se va a modificar el modelo 303 para incluir determinados aspectos del 390 que como que se elimina el 390, habrá que ponerlos en el 33. Por ejemplo, la prorrata que tengas. La prorrata que tengas la tendrás que informar en una pestañita en el modelo de autoliquidación mensual del 303. Bien. Segunda ventaja para el contribuyente. El contribuyente va a obtener los datos fiscales, es decir, va a tener un libro de registro declarado, pero es que también va a tener un libro de registro contrastado, es decir, en base también se va a contrastar con la información de terceros de operaciones que tenga con el propio contribuyente, con lo cual tendrás un libro de registro de lo que tú declaras y un libro de registro contrastado con información de terceros. Tercera ventaja, se amplía en 10 días el plazo de presentación de las autorizaciones periódicas, es decir, ya no van a ser el plazo de 20 días desde el mes siguiente, sino que van a ser 30 días. Cuarta ventaja, lo lógico es que se reduzca el plazo en el que la Administración Tributaria va a realizar las devoluciones al contribuyente. Es decir, cuando yo tengo toda la información, lo lógico es que no tenga que realizar tantas comprobaciones, con lo cual el plazo de devolución será más ágil. Perdón, que me he pasado. Quinta ventaja, se van a reducir los plazos de comprobación por los mismos motivos que hemos visto antes, es decir, si la Administración tiene más información, lo lógico es que los plazos para comprobar también sean más cortos. Sexta y última ventaja, se van a disminuir los requerimientos de información. ¿Por qué? Porque muchos de los requerimientos de información que hace la Administración Tributaria tienen por objeto que solicitar las facturas o datos contenidos en las mismas. Si ahora ya el contribuyente me tiene que remitir los datos de las facturas, yo no tengo que hacer tantos requerimientos de información. Con lo cual, como veis, no hay que verlo todo desde el punto, o sea, que es malo para el contribuyente, también tiene ventajas para el contribuyente, con lo cual no os quedéis solo con la parte negativa, sino que quedaos también con la parte buena, que también tiene parte buena. Bien, y ya la última parte, que sería el tema de ver un poco por encima cuál es el funcionamiento del sí. El sí, nosotros lo que sabemos es que el contribuyente que esté obligado al sí
tendrá que llevar a través de la sede electrónica de la agencia tributaria, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, una serie de libros registro. ¿Cuáles son esos libros registro? Pues son 4 libros registro. Un libro registro de facturas expedidas, un libro registro de facturas recibidas, un libro registro de bienes de inversión, que esto lo harán para contribuyentes que tengan bienes de inversión y que tengan que regularizar las deducciones del IVA soportado en la adquisición de bienes de inversión. Sabéis que el IVA soportado en bienes de inversión se tiene que regularizar durante 4 o 9 años, si son bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, estos contribuyentes tienen que llevar este libro registro. Y por último, hay un cuarto y último libro registro, que es el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. Bien, aquí también se pregunta, ¿el contribuyente tiene que enviar físicamente las facturas? Bueno, pues el contribuyente no tiene que enviar las facturas. Tampoco tiene que enviar copia de las facturas. Tiene que enviar determinados detalles, determinada información de la facturación. Quién es el destinatario, el NIF, la base imponible, tipo impositivo, todas esas cosas. Pero no tiene que enviar físicamente la factura ni una copia de la factura. Entonces, ¿cuál es esa información que tienen que enviar los contribuyentes? Esa información se encuentra regulada en la orden ministerial que desarrolla el Real Decreto, que es la orden ministerial del año 2017. Y ahí te dice cuáles son los campos de registro que hay que informar. Bien, ¿cómo hay que enviar la información a la Administración tributaria? Pues tenemos 2 formas. Una primera forma sería mediante un servicio web basado en el intercambio de mensajes XML, y una segunda manera que sería contribuyentes que realicen pocas operaciones o que quieran remitir los registros de facturación de forma aislada. Estos lo que harán es rellenar un formulario web, ¿vale? Con lo cual no será intercambio de mensajes. Bien, y ya lo último sería el tema del plazo de remisión de los registros. Y aquí hay que distinguir en función de cada libro registro. Si estamos hablando del libro registro de facturas expedidas, como regla general, el plazo de remisión de la información serían 4 días naturales desde la fecha de expedición de la factura. Pero ojo, para el año 2017, de forma excepcional, pero solo 2017, ese plazo de 4 días naturales se amplía a 8 días naturales. Pero 2018, si no se dice nada, de aquí a 31 del 12, volverán a ser 4 días. Con lo cual, esta ampliación de plazo es única y exclusivamente 2017, por el tema de que es algo nuevo y se da un margen, el doble. Ahora bien, si la factura me la expide el destinatario o un tercero, aquí sí que el plazo no son 4 días, sino que son 8 días. Y aquí, para el año 2017, este plazo de 8 días no se amplía, ¿vale? Con lo cual, 4 días, si la factura te la emite el destinatario un tercero, 8 días. ¿Vale? Y de forma excepcional, para el año 2017, 8 días. Pero, en cualquier caso, el contribuyente tiene que enviar la información antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el que se hubiese producido el devengo de la operación. Con lo cual, la norma te marca una fecha tope. Te dice 4 días, 8 días, pero con una fecha límite. Bien. La norma dice antes del día 16. ¿Qué es lo que se entiende como antes del día 16? Pues lo lógico es entender que es hasta el día 15, ¿no? ¿O no? ¿O el día 16 también lo contamos? Hombre, la norma si me dice antes de, parece como que tiene que ser el día de antes, y el día de antes es el día 15, ¿no? Con lo cual el día 16 no sería. Me diréis, hombre, lo lógico, ¿no hubiera sido más lógico que la norma dijera hasta el día 15? ¿No? Y así ya no hay duda, porque ya empiezan con hasta el día 16, la gente no ve lo de antes, te quedas con el día 16 y la primera vez picas. La primera vez picas y la primera vez lo presentas el 16 y ya tienes la infracción tributaria, ¿no? Ya la primera ya no tiene más remedio, ya la siguiente ya lo sabes, pero la primera ya lo sabes. Pero bueno, son de estas cosas que a veces las redacciones pues no son lo más acertadas y demás, pero bueno, cuando dice antes del 16 quiere decir fecha tope el 15. Pero ojo, cuando tenemos que computar los plazos, tenemos que excluir del cómputo de los 4 o 8 días los sábados, los domingos
y los festivos nacionales. Pero ojo, festivos autonómicos y festivos locales no se excluyen del cómputo. Solo festivos nacionales. Solo festivos nacionales, ¿vale? Y la norma lo dice muy claro, festivos nacionales, con lo cual no es como en otras normas que te dice todos los festivos, no, aquí no. Pero es que es más, si la fecha límite del 15 del mes siguiente coincide con un sábado, con un domingo o con un festivo nacional, esa fecha límite sí que se ampliaría hasta el siguiente. Es decir, si el día 15 es un sábado, sería el 16, tampoco, sería el 17. Y si el 17 fuera un festivo nacional, el 18. En ese caso sí. Bien, entonces tenéis unos ejemplos. En el ejemplo 9 tenéis un empresario A que presta un servicio a otro empresario el 2 de agosto del año 2017, expidiendo la factura el mismo día. Bien. Este empresario, ¿cuál es el plazo que tiene para remitir el registro? Como que estamos en 2017, el plazo son 8 días. Me diréis, ¿y por qué pones el 14? Porque aquí hay que quitarle los sábados y los domingos. Tú tienes 2 sábados por en medio y 2 domingos por en medio. Pues eso son 12 días. Del 2 al 14 son 12 días. Menos los 4 que son sábados y domingos, te irías al 14. ¿Sí se ve? Vale. Siguiente ejemplo. Un empresario A presta un servicio a otro empresario el 2 de agosto del año 2017. Les pide la factura el 13 de septiembre del año 2017. Ya sabéis que el reglamento de facturación te dice, si el destinatario es otro empresario profesional, tú tienes para expedir la factura hasta el día 15 del mes siguiente. Este contribuyente la expide el 13 del mes siguiente, del mes de septiembre. Claro, en principio diríamos, si tú expides la factura el 13 de septiembre, tú tienes 8 días desde el 13 de septiembre. Pero tú tienes una fecha límite, que es el 15 del mes siguiente al devengo de la operación. ¿Cuándo se devenga la operación? En el mes de agosto. El 15 del mes siguiente es el 15 del mes de septiembre, con lo cual la fecha límite es 15 del mes de septiembre. Salvo que el 15 del mes de septiembre fuera un festivo, fuera sábado o domingo, que no lo sé aquí, que yo creo que no lo era. Pero si el día 15 fue sábado o domingo, pasaríamos al día siguiente hábil. Esto en relación con el libro registro de facturas expedidas. En relación con el libro registro de facturas recibidas, como regla general, el plazo son 4 días naturales, pero aquí ya no es desde la fecha de expedición de la factura, sino que es desde la fecha en la que se produzca el registro contable de la factura. Y para el año 2017 este plazo de 4 días se amplía a 8 días. Lo mismo, no se tiene en cuenta ni sábados, ni domingos, ni festivos nacionales, lo mismo. Pero también la norma te pone una fecha tope, y la fecha tope es el 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en el que has incluido la operación. Es decir, el periodo en el que has incluido el IVA soportado, en el que te lo has deducido. Esa es la fecha tope. Y aquí, para que lo veamos, tenemos 2 ejemplos. Fijaros, en el ejemplo 11, un empresario que recibe una factura el 9 de agosto del año 2017 decide consignar y deducir la cuota soportada en el modelo 303 del mes de agosto y procede al registro contable de la factura el 13 de septiembre del año 2017. En este caso, este contribuyente, el plazo que tiene para remitir los registros, los campos de registro, finalizaría el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque aquí nos opera la fecha límite. ¿Sí se ve? ¿Vale? Porque fijaros, ¿en qué periodo se deduce el IVA soportado? En el mes de agosto, ¿no? Nosotros tenemos hasta el día 15 del mes siguiente al periodo en el que te has deducido el IVA soportado. Con lo cual, la fecha tope sería 15 de septiembre. A pesar de que el contribuyente ha contabilizado la factura el 13 de septiembre, con lo cual tendría desde el 13 de septiembre más 8 días. Pero tienes la fecha tope que es el 15 del mes siguiente. Vale, y ya el último ejemplo. Un empresario que recibe una factura el 9 de agosto del año 2017. Procede a la contabilización de la factura el 13 de octubre del año 2017. Bien, entonces aquí el plazo que tiene el contribuyente para remitir la información varía. Fijaros, si el contribuyente deduce la factura en el modelo 303 del mes de septiembre, sí que me operaría la fecha límite, que sería 15 de octubre del año 2017, porque es el mes siguiente al periodo de liquidación en el que te has deducido la factura. Con lo cual, claro, tú dirías 13 de octubre más 8 días, te irías del día 15, pero tienes la fecha tope del día 15. Bien,
Pero si este contribuyente opta por deducir la factura no en el modelo 303 del mes de septiembre, sino en el modelo 303 del mes de octubre, aquí ya no operaría la fecha límite del 15, porque ya nos iríamos al 15 del mes de noviembre. Con lo cual aquí la fecha límite sería contar desde el 13 de septiembre más 8 días, descontando sábados y domingos, con lo cual nos iríamos a la fecha del 25 de octubre del año 2017. Bien, y ya acabo, porque ya me estoy pasando bastante el tiempo, ya acabo. En relación con los libros registro de bienes de inversión, el plazo es el plazo de presentación del último periodo de liquidación del año, es decir, hasta el 30 de enero, 30 días. Y por último, cuando se trata del libro registro de operaciones intracomunitarias, es el plazo de 4 días naturales, si bien, extraordinariamente, durante el año 2017, este plazo de 4 días se amplía a 8 días. Y con esto yo finalizo la exposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Ha sido una exposición muy clarificadora sobre un tema bastante complejo, sobre todo este esfuerzo por el tema de los ejemplos y ver esta cuestión pues desde un punto de vista un poco más práctico. Bien, ahora, siguiendo el programa, lo que podemos hacer es abrir un turno de palabras para alguna cuestión, alguna duda que les haya surgido. Pues ahora es el momento, tienen a su disposición aquí al ponente para contestarles. Hola, Sergio Ruiz de Mutua General de Cataluña. Sí. Un ejemplo práctico y real. En sectores diferenciados, un sector es sujeto y no exento, no supera los 6 millones de euros. Y el otro sector es sujeto y exento por el artículo 20. Tenemos que suministrar. Claro. En teoría sí. ¿De todas las operaciones? Pues es que, a ver, el problema del sí es que hay muchas cosas que no están reguladas, como esta que me planteas. O sea, ¿qué pasa si hay un sector diferenciado que sí y un sector diferenciado que no? Lo lógico es que sí, pero que fuera solo la parte del sector diferenciado que sí. Eso sería la teoría. En teoría, yo lo que te contestaría es eso. En teoría. En teoría. Mi opinión es esa. Yo creo que será así. Hay muchas cosas del sí que no están reguladas y hay muchas preguntas. Y a pesar de que se ha intentado solventar las cuestiones, todavía hay cuestiones que no están resueltas. Y el problema es que no está resuelto, pero se está aplicando ya, que ese es el problema. Porque el problema es que a partir del 1 de julio tienes que hacerlo sí o sí. Hola. Mira, yo tengo una pregunta, porque Sí. si yo liquido una factura, por ejemplo, recibida del mes de julio, al que yo ya he pagado el IVA, y yo ahora en el mes de noviembre yo me doy cuenta que he tenido un error en la base, por ejemplo, he pagado de más o de menos, si yo de esta factura hago como hacía hasta ahora un abono y la vuelvo a contabilizar, a mí en el sistema del sí solo me recoge la última. Ya. Y entonces, a ver qué solución, porque yo ahora, por ejemplo, yo creo que está mal, porque lo hago por diferencia. Ya. Lo arreglo directamente desde el sí como diferencia. Solución, pues está bien. Pues tampoco te puedo decir, si te digo la verdad, a ver, me gustaría podértelo resolver la cuestión, pero si te digo la verdad tampoco sé cómo resolverlo. También es un problema también de la aplicación informática, que a veces, si la aplicación informática no te lo permite o... Es que como tiene en cuenta el número de proveedor, Claro, como es el mismo, pues entonces Claro. solo te consta uno en el periodo. efectivamente, es que hay muchos... Yo es que, a ver, me gustaría poderte decir es así o es asá, pero si te digo la verdad es que no sé. Bueno, yo he hecho la consulta en Hacienda, ¿Y qué te pero dice? me comentan que tengo que hacer una complementaria, pero claro, si por Ya, cada pero la error complementaria implica... tengo que claro. hacer una complementaria. Bueno, si te han dicho eso, en principio, pues... en fin. Pero es una consulta de carácter no escrito, quiero decir, una consulta, claro, efectivamente. Es que a veces el importe, por el importe, digo, si tengo que hacer una complementaria. Sí, o de una cada solicitud de devolución. factura, pues, ya, pues imagínate, si hay que rectificar tantas, pues imagínate el follón. Ya la carga indirecta, pues ya se... Claro,
Claro. Ya se Otra multiplica. solución es no poner el número de proveedor correcto de la También, factura. no ponerlo y de esa manera, como engañar a la aplicación y de esa Eso. manera, quizás sí, también sería otra. Pero que luego te digan, es que este campo que has dado no es el, Claro. no es el correcto. Es que al final, claro, tienes el problema de, lo intento solucionar de una manera, pero malo, lo hago de la otra, pero la complementaria, en fin. Claro, lo ideal en este caso sería que la aplicación contemplara Claro, que contemplara esa posibilidad. Esta posibilidad. Igual con el tiempo... Sí, parece ser que la orden ministerial se va a modificar y que va a introducir cambios. Porque esto es así, a ver, la agencia tributaria planifica esto, pero luego el contribuyente es el que va dando demandas, de decir, esto está mal, esto si pongo el mismo proveedor me da problemas. Luego la agencia tributaria tiene que ir adaptándose, ir modificando esto. Y parece que hay una reforma de los campos y demás y corregir un poco todo esto. Y no creo que sea la única. Seguramente irán viniendo más problemas y conforme van viniendo los problemas se mejorará la aplicación hasta tener una aplicación que contemple ya todos los problemas. Pero fíjate que este es un cambio muy importante. Quiero decir, la gestión es una reforma. Quiero decir, sí que es cierto que hemos dicho que es una obligación tributaria, que ya existía, pero es una reforma. Y una reforma en un organismo como la agencia tributaria, que antes lo estábamos comentando, la agencia tributaria es muy cuadriculada. Quiero decir, es como un ladrillo. Quiero decir, un cambio en la agencia tributaria en un mes, en 2 meses, olvídate. Quiero decir, entonces se implanta, ya no ha habido problemas. Fíjate que hubo una fase de prueba, que hubieran determinadas empresas que voluntariamente se acogieron, con lo cual ya se detectaron problemas y en teoría ya se corrigió todo esto, porque la idea era esa, ¿no? Una serie de empresas que opten, ¿no? Y entonces que me digan a ver qué problemas plantean. A pesar de eso, no se pueden prever el 100% de toda la casuística, porque es que casuística cada uno tiene su caso particular. Y por mucho que tú lo quieras prever todo, siempre te encontrarás un caso que tú no te has planteado. Y es así. Quizás es recomendable el consultar el apartado de las dudas frecuentes que van haciendo versiones nuevas, si os fijáis, versiones constantemente. Efectivamente. Ahora tienes la versión 1.0, que tiene más que la versión antes, que era la 0.7. Claro, de todas maneras, a mí hay gente que me dice, porque también he dado cursos, no de IVA, pero otros cursos, y también me comentan del sí. Y yo les pregunto, iros a las preguntas frecuentes, y siempre me dicen, no, pero es que la pregunta que yo tengo no está. Pero claro, efectivamente. Entonces, son preguntas frecuentes. Entonces, las infrecuentes son las que no están. Pero la idea es meterlas todas. Es meterlas todas. Lo que pasa es que a veces llega un momento en el que si te pones a meterlo todo, al final ya no son preguntas, ya sería como un temario. ¿Alguna duda frecuente o infrecuente? Frecuente. Yo no sé el dato, pero yo dudo que en 2018 esté todavía. Porque yo creo que no estará todavía en 2018. Yo creo que es muy pronto. Porque viendo las preguntas y toda la problemática que plantea... Porque, a ver, la idea aquí es, hombre, cuando se envíe el borrador al contribuyente, hombre, que sea fiable. Porque, quiero decir, para enviar un churro... Da más trabajo. Pues lo enviamos ya. Pero si enviamos churros que hay que rectificar, pues mejor no enviar nada, ¿no? Hasta que no estemos seguros de lo que vamos a hacer. Y ya veis toda la problemática que se plantea. Siempre dudas que no están resueltas, esto me pasa no sé qué, la aplicación, con lo cual yo dudo que para el año que viene vaya a estar esto. Probablemente utilicen el mismo sistema que con renta, es decir, igual no sea generalizado, sino a determinados grupos que tengas la información quizá, pues seguramente, quizá en una primera fase. Exacto. Como hicieron con el borrador, ¿no? Con el borrador, decir, bueno, pues estos contribuyentes sí, o sea, que tienen rentas del trabajo, tal, y el que tiene actividades económicas, pues claro, yo no le puedo hacer el borrador de renta, porque yo no sé qué gastos tienes. Es que este contribuyente no se lo puedo hacer, el resto sí. La idea del IVA, bueno, la idea del IVA en principio es generalizarlo para todo el mundo, pero yo no sé si al final
si acabará siendo para todo el mundo. La idea es que la vocación, en principio, que sea para todo el mundo. Y, de hecho, hay contribuyentes que están obligados y hay contribuyentes que pueden optar, con lo cual la idea es que esté para todo el mundo. Luego ya veremos al final todo el problema que va a dar y si al final va a acabar siendo para todo el mundo o no va a ser para todo el mundo. Pero la idea es esa. Bueno, y un apunte. Los borradores, últimamente, pues la mayoría se tienen que corregir porque están mal. Te lo digo porque estoy en la agencia tributaria, lo sé. Entonces, el del IVA tiene la misma pinta. Y luego después otro apunte de que los que tienen que optar voluntariamente por el sí este, si ven que les van a estar todo el tiempo, yo qué sé, incumpliendo y sancionando, pues los disuaden bastante, ¿no? Creo yo. Claro, sí, efectivamente. A ver, el tema del borrado, a ver, yo trabajo en la agencia tributaria, con lo cual no voy a ser yo que me tire piedras, bueno, o sí. A ver, yo ya sé que de los borradores, pues el 100% no son perfectos, es decir, seguramente. Es decir, bueno, de 100 o el 90, no lo sé. Yo no sé el porcentaje de los que se confirman, los que no se confirman. Hay muchos que se confirman, hay muchos que no se confirman, efectivamente. Igual hay gente que tampoco se lo mira mucho y lo confirma sin mirárselo. Claro, cuanta más información tiene la agencia tributaria y de más calidad, mejor es el borrador. Porque aquí la idea es tener información. Cuanta más información tienen, mejor es el borrador. ¿Qué pasa en el IVA? Pues en el IVA pues todavía peor que en renta. Quiero decir, en fin, todavía es un impuesto más complejo que el de renta, con lo cual el tema del borrador pues seguramente dará más problemas. ¿Y cuál era la...? La segunda parte era que, claro, si los que... Bueno, sí, lo de la sanción, claro. A ver, lo que comentamos con la sanción, a ver, claro, aquí la problemática que se plantea es, ¿qué pasará con los contribuyentes que opten voluntariamente? Si también se les aplicará el régimen sancionador o no. Porque la norma lo que dice es contribuyentes obligados a la llevanza electrónica. Pero cuando dice contribuyentes obligados a la llevanza electrónica, ¿a qué se refiere? ¿A los que están obligados porque son REDEME, porque son gran empresa, porque son grupo, o los que opten, pero están obligados, pero porque han optado? Ese es el problema. Es un tema que no está resuelto y que la gente se lo pregunta. Luego ya veremos, a ver, efectivamente, si yo encima que opto voluntariamente, que te doy más información y encima me sancionas, está claro que tú estás disuadiendo de que la gente te lo haga, claro. Efectivamente. Para estos que lo hacen voluntariamente, efectivamente, para los otros no. Pero para los voluntarios sí, efectivamente. Sí que es cierto que la redacción, yo también entiendo que debería ser más correcta, ¿no? Debería decir, para estos y para estos. Y si es para estos, decir expresamente, los que están obligados porque son REDEME, porque es gran empresa. Como que la norma no lo deja claro, yo lo que me inclino a pensar, que soy mal pensado y... Yo me he querido pensar que quizá vaya para todos, Es probable. Que quizá vaya para todos. Es decir, ¿tú quieres optar? Pues toma. ¿No querías leche? Pues 2 tazas. Pero bueno, ya veremos al final. A ver. Ya veremos. Sí. Aprovechando que estás en la Administración Tributaria, ¿el régimen sancionador se está aplicando en este primer semestre desde el 1 de julio? El régimen sancionador... No, de momento no. Porque corría un poco la voz de que este semestre sería... Antes lo comentábamos con Rafa y con Ana. Está mal que yo lo diga también, pero... Ojo que se está grabando, Ojo que se está grabando. A ver, yo como funcionario de la agencia tributaria, a mí nadie me ha dado un curso de formación del sí. A mí no me lo han dado todavía. No me han dado. O sea, y antes lo comentábamos. Joder, el día que me den a mí el curso, en febrero del año que viene, yo diré, ¿para qué narices me dan el curso del sí? Si ya me lo tenía que mirar yo, lo del sí. Es decir, al final, imagínate, los propios funcionarios de la agencia tributaria todavía no se les han impartido cursos de formación, con lo cual, ¿qué sanción van a aplicar todavía? Si esto está muy reciente todavía. Habrá que dejar... Sí que es cierto que el régimen sancionador, efectivamente, te podrían sancionar desde 1 del 7, efectivamente, porque la norma entra en vigor. Ahora, que seamos tan malos ya de decir, vamos a empezar ya desde el principio a lo bestia. Sabemos que esto es una revolución, que encima estás obligando a la gente a más carga. Coño, si encima la sancionas, hostia, es un poco fuerte, ¿no? Quizá
Quizá lo que se podía haber hecho es el tema del régimen sancionador, la entrada en vigor, posponerla, igual medio año, ¿no? También hubiera sido otra opción, ¿no? De decir, no, o sea, esta norma entra en vigor, pero voy a dar un año de margen a ver los contribuyentes, a ver si va bien, si va mal, ¿no? Lo lógico hubiera sido eso, pero la agencia tributaria no hizo eso. La agencia tributaria dijo, entrada en vigor 1 de enero de 2017, con lo cual lo quería aplicar incluso antes de que entrara en vigor el sí, porque al final acabó entrando en julio. Bueno, nosotros somos una pequeña empresa, estamos obligados también al sí y desde luego el mayor coste es el coste interno de la gestión. ¿Se está valorando la posibilidad de que se mantenga el plazo de 8 días o es seguro que será de 4 días? Porque para nosotros es prácticamente imposible ajustarnos a esos plazos. O sea, que tenemos diferentes centros de facturación, diferentes sistemas informáticos, somos 2 personas gestionando la empresa a nivel administrativo. ¿Hay alguna posibilidad? Si de aquí a final de año modifican la norma, yo no lo descarto, ¿eh? No te digo va a ser así. Quiero decir, en principio la norma, la excepcionalidad se ha establecido solo para el año 2017. Pero visto lo visto y tal, y si la gente, si hay muchas quejas y demás, pues igual de aquí a final de año dicen, bueno, lo vamos a prorrogar 2018. O igual se nos ocurre decir definitivamente, porque 4 días entendemos que es un plazo muy corto. Claro que pretende ser inmediato, pero el hecho de que sea 4 días es que para una empresa como nosotros nos obliga a que a la semana como mínimo hagamos 2 declaraciones. Claro, sí. Y es bastante problemático, además que para acceder a la sede electrónica necesitas tener unos accesos y no es una cosa que le puedas dar a cualquiera dentro de la empresa para que lo haga, ¿no? Entonces es bastante conflictivo para nosotros. Y luego, otra pequeña consulta es, si se hacen facturas los sábados, ¿es como si se hiciese el lunes en el cómputo de los días? Pues yo entiendo que sí, que si se hiciera el sábado... No sé, vamos a ver, pero sería el cómputo de plazos a partir de... Quiero decir, si la factura es el sábado, es el sábado. Quiero decir, en el cómputo de plazos, cuando te dicen los 4 días a partir de, en ese plazo en el que tienes... O sea, claro, es en el plazo, en el de remisión, en el que sí que te aplica sábado. Claro, si la factura es un sábado, pues un sábado. O sea, se contaría desde el sábado, los días, sí. Y en relación con la primera pregunta que me plantea... ¿qué es lo que me...? No, lo de si existe la posibilidad. Sí, esto del plazo. Mira, fíjate por ejemplo, que en el IRPF, en la estimación objetiva, para el año 2018, los límites de exclusión de la estimación objetiva vuelven a ser otra vez, ¿no?, los 450.000 euros. No, perdón, 150.000 euros de cifra de ingresos. De forma transitoria, 2016-2017, este límite lo han ampliado a 250.000 euros. Se está diciendo que para el año 2018 se quiere prorrogar este límite. Por eso te digo que no te extrañe que en noviembre, diciembre, igual modifican la norma y dicen, pues bueno, mira, ampliamos 2017 y 2018 también. Yo, si te digo la verdad, no lo sé. No sé si lo van a ampliar. Pero tienen tiempo hasta 31 del... O sea, poder hacerlo, la posibilidad la tienen. Pero si te digo la verdad, información de primera mano, yo no lo sé. Rumores, yo no he escuchado nada de esto, ¿eh? Yo no he escuchado nada. Y normalmente siempre hay un run, porque, por ejemplo, con la estimación objetiva sí que hay run de que 2018 van a ampliar el límite. Pero yo del tema del plazo no he escuchado que lo vayan a ampliar en 2018. Ahora, de decir, seguro. Yo seguro, en esta vida, no te aseguro nada. Seguro no. Muy bien, pues muchas gracias. Si les parece, ahora hacemos una pausa.